Les saluda Jaime Sobrados, director académico de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Estaré a cargo del ciclo de debate políticas públicas organizado por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. En esta oportunidad damos inicio al primer debate llamado Competencias de los gestores públicos para la nueva normalidad. Saludamos también a todas las personas conectadas en vivo vía Zoom y por las cuentas de Facebook de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental y del diario Gestión. La dinámica que vamos a seguir en esta noche, tenemos a 3 rondas de comentarios de los panelistas para luego dar pase a la ronda de preguntas que formularán los participantes de este webinar a través de nuestro chat. Les recuerdo también que podrán acceder a la constancia de participación de este evento respondiendo una breve encuesta al finalizar. Les hago recordar aquí también que las constancias van a salir con el nombre completo que ustedes puedan registrar en este formulario. Así que les pido que lo hagan completo y revisen bien que esté correcto. A continuación daremos inicio a nuestro primer debate de políticas públicas, para lo cual damos la bienvenida a nuestros destacados panelistas. Tenemos a Andrés Corrales Angulo, gerente de desarrollo de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, es gerente de desarrollo de Gerencia Pública de Servir, máster en Administración Pública por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, España, magíster en Gerencia Pública por la Universidad Continental. También tenemos la presencia de Magín Viviano Agustinza, gerente de Capital Humano de la Contraloría General de la República, exdirector general de Recursos Humanos de la ONP, director y actual director de la Maestría de Recursos Humanos y Gestión Organizacional de la Escuela de Posgrado de esta universidad, orientada al sector público, máster en liderazgo en EADA Business School. También contamos con Sato Tamashiro Sakuda, CEO de Zoom, Personas y Organizaciones, fundadora de Zoom Matrix, docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, ha asesorado a más de 300 empresas en Latinoamérica, así como a entidades gubernamentales de alcance nacional. Sean bienvenidos, estimados panelistas, agradecemos haber aceptado nuestra invitación y empezamos con esta primera ronda de preguntas a cargo del profesor y magíster Andrés Corrales. Adelante, Andrés. Muy buenas noches. Voy a necesitar que me faciliten compartir la pantalla. Ahí está, vamos a compartir mi pantalla en este momento para compartir algunas reflexiones con ustedes. Lo primero, decirles que estamos hablando de competencia de los gestores públicos para la nueva normalidad. Y de repente hay que subrayar aquí gestores públicos. Si somos gestores públicos, entonces, como digamos, podríamos decir en realidad servidores civiles, más que servidores públicos, su razón de ser es la ciudadanía. Porque justamente se subraya el servidor, ¿no? Y en un contexto en particular, esta situación que hemos vivido no hace mucho, de crisis, de institucionalidad, en medio de una crisis sanitaria y económica, en la que hemos visto cómo la fuerza de los jóvenes que ha salido a las calles con compromiso, con valentía y con sacrificio, hasta de sus propias vidas, nos han demostrado que hay algunos valores fundamentales en el servicio público, ¿no? Y que no podemos en el Estado de ninguna manera dejar de estar conectados con la ciudadanía, ¿no? Servidores civiles que tienen que poner en el centro a las personas. Entonces, esa es una primera característica que debería estar en el ADN de todo servidor público. Pero además es un contexto en el que estamos, y digamos, de alguna manera, la pandemia nos lo ha evidenciado muy claramente, donde ya la cuarta revolución industrial, esta irrupción de las nuevas tecnologías ha llegado para quedarse y nos ha mostrado la necesidad de estar conectados digitalmente. Es un contexto también en el que los gestores públicos tienen que desempeñarse.
Pero además de eso, que es común de alguna manera también al sector privado, esta cuarta revolución industrial, hay particularidades que tiene el sector público. Entonces, como soy el primero en hablar en este panel, tengo que referirme un poquito a la definición de competencias que Servir ha señalado para el sector público, ¿no? Es ese conjunto de características personales que se expresan en comportamientos visibles y que agrupan de manera integrada conocimientos, habilidades y actitudes. Y son estas dos últimas, las habilidades y las actitudes, el factor diferenciador. Obviamente, dependiendo de la posición de que se trate del gestor público, habrá un mayor acento en los conocimientos. En el caso de un analista, por ejemplo, ¿no? De un especialista. Pero probablemente en el caso de directivos el peso estará más fuertemente marcado en las habilidades y en las actitudes. El cuerpo de gerentes públicos se empezó definiendo desde el inicio de su labor, el cuerpo de gerentes públicos que depende de Servir, señalando algunas competencias para ellos. Y posteriormente, Servir identificó que 3 de esas competencias que habían estado en el set de competencias de gerentes públicos, en realidad no solamente eran comunes a gerentes públicos, sino que eran transversales a todo servidor civil. Y son vocación de servicio, orientación a resultados y trabajo en equipo. El contexto que hemos vivido, esta indignación ciudadana que han expresado claramente los jóvenes, con esa reserva moral esperanzadora para nuestro país, nos ratifican la pertinencia de esta competencia transversal definida por Servir, vocación de servicio. O sea, no puede entenderse a un gestor público si no es en atención a la vocación de servicio, a poner a la ciudadanía como el centro de su preocupación, como su razón de ser. Y eso significa buscar el interés general, el bien común por encima de bienes o intereses particulares. Siempre el interés general tiene que prevalecer. Y obviamente, haciéndolo así, también tenemos un antídoto frente a la corrupción, porque la corrupción en el fondo no es otra cosa que pretender buscar con recursos públicos el interés particular o de grupo, cuando lo que debe evidenciarse en una competencia de vocación de servicio es más bien la búsqueda del interés general, del interés público. Y luego tenemos orientación a resultados. También, claramente, esto nos evidencia que no podemos quedarnos en el procedimiento. No puede ser un afán por cumplir solamente un proceso, un procedimiento, una formalidad. Tenemos que tratar de ir a los resultados. ¿Pero qué resultados? Resultados que generen valor público, es decir, resultados que mejoren la vida de ciudadanas y ciudadanos. Así debemos entender la orientación a resultados. Y también otra competencia transversal fundamental es el de trabajo en equipo, que nos permite articular. Se dice, y muchos diagnósticos lo evidencian, que el Estado peruano es muy fragmentado. Falta articulación, falta mucho trabajo en equipo. Estas competencias transversales, definidas por Servir, son comunes a todo servidor civil, desde funcionarios públicos de alta dirección hasta servidores de carrera, servidores de actividades complementarias, directivos. En el caso de directivos y gerentes públicos se miden, pero lamentablemente muy poco, casi nula, es la medición del resto de servidores civiles. Ahí ya podríamos tener también un cambio positivo, empezar a medir las competencias transversales en los concursos, en el proceso de selección, pero también para cerrar brechas en el desarrollo y más adelante en la gestión de rendimiento. En el caso de la función directiva, Servir ha incorporado el modelo de Mark Moore de la Escuela de Gobierno, John F. Kennedy de la Universidad de Harvard, que señala que un directivo público se mueve en 3 ámbitos: el ámbito de la gestión del entorno político, el ámbito de la gestión estratégica y el ámbito de la gestión operativa. Y efectivamente, muchas veces se producen errores cuando se omite alguno de estos ámbitos.
o se concentra el directivo solo en la gestión operativa y descuida la estratégica, que es mirar justamente cómo conectar con necesidades relevantes de ciudadanos y ciudadanas, o se olvida que también la gestión pública está muy vinculada con el quehacer político y social, ¿no? En el concepto, en realidad, no solamente es lo político, sino lo político y lo social. La conexión con las necesidades ciudadanas, con los intereses y la participación ciudadana. Entonces, el ámbito de la función directiva involucra estas tres dimensiones. Entonces, por eso, servir, además de las competencias transversales, que eran vocación de servicio, organización de resultados y trabajo en equipo, ha incluido 3 competencias que están alineadas con estos ámbitos. La de articulación con el entorno político, que en verdad debería mejorar su nombre, articulación con el entorno político social, porque no solo es con la dimensión política, también es con la dimensión social, de la sociedad civil, las organizaciones de base. La visión estratégica está articulada con justamente el ámbito de la gestión estratégica, y la capacidad de gestión que está articulada con el ámbito de la gestión operativa. Entonces, estas 3 competencias permiten que el directivo pueda desempeñarse cabalmente en estos 3 ámbitos. Y obviamente es fundamental una competencia de liderazgo. La definición de liderazgo de servir, que de repente habría que explicitarlo en el título, no solamente es guiar a las personas hacia el logro de objetivos, sino en base a valores. Entonces, podría muy bien explicitarse como un liderazgo íntegro. Recientemente, el Foro Económico Mundial, que trabaja mucho el tema de competitividad, pero también el tema de la cuarta revolución industrial, y que va mirando cuáles son las competencias que se requieren, ¿no? que este mundo distinto a la cuarta revolución industrial demanda, ha publicado, estas son las competencias más requeridas, ¿no? Algunas que ya vienen de otros años, otras que son como nuevas. Miren, pensamiento crítico y analítico, solución de problemas, una competencia que he llamado de autogestión, self-management, ¿no? Que involucra resiliencia, aprendizaje activo, que involucra flexibilidad, ¿no? Tolerancia al estrés, el trabajo con las personas, ¿no? Y la gerencia en general y la comunicación. Son como las principales competencias. Un estudio de QS, que es esta organización que evalúa las universidades y que mide justamente cuáles son las brechas entre lo que los empleadores más valoran y lo que los egresados de las universidades tienen, ¿no? Este es un estudio del año pasado, y señala cuáles son las competencias más valoradas por los empleadores. La capacidad de solución de problemas, comunicación, trabajo en equipo, flexibilidad y adaptabilidad, las relaciones interpersonales, competencias digitales, resiliencia, ¿no? Las competencias más valoradas. Y cuando se le pregunta en este estudio a los empleadores, que pueden ser empleadores del sector público o privado, ¿no? ¿Cuáles son las competencias que son más difíciles de encontrar en las personas que contratan? Señalan que solución de problemas, resiliencia, comunicación, creatividad, competencias digitales, flexibilidad, adaptabilidad, liderazgo, ¿no? Entonces, nos van mostrando, ¿no? Cuáles son las competencias más requeridas. Obviamente, esto aplica a empresas, pero también aplica al sector público. La OCDE, la OCDE, tiene un modelo de competencias, ¿no? Este conjunto de las economías más importantes del mundo, de competencias para el sector público. Un modelo de competencias según se trate de desarrollo de políticas públicas, de trabajo con ciudadanos, de articulación y trabajo en red, o de la parte más propiamente de gestión, la logística. Y destaca, además de la parte más técnica, digamos, del expertise técnico, destaca la competencia de innovación y la competencia de orientación estratégica en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, es interesante. E incluso es tan importante la innovación en el sector público para la OCDE que incluso tiene un grupo de competencias, ¿no? Ser alfabeto digital, centrar las actividades en el ciudadano, la curiosidad,
la narrativa, el storytelling, ¿no? Saber contar historias y comunicar, una suerte de rebeldía e insurgencia, no conformarse con el statu quo, y el ser iterativo, y iterar constantemente, ¿no? Mentalidad emprendedora para ir ajustando, mejorando, hasta lograr un producto que realmente conecte con las necesidades ciudadanas. Teniendo entonces este panorama, ¿no? de los avances importantes que ya ha desarrollado Servir con este set de competencias, pero también lo que requiere el mundo de la cuarta revolución industrial, pero también lo que se requiere para ser un servicio público innovador, qué es lo que se necesita, elaborar este cuadro, ¿no? Entonces, aquí vemos las competencias requeridas por el nuevo contexto, pensamiento crítico y análisis. Probablemente haya que hacer algún ajuste, pero podemos encontrar esa competencia en la competencia de visión estratégica de Servir. Digo, probablemente hay que hacer un ajuste porque sí, en algo en las definiciones o en los indicadores conductuales, ¿no? Haya que hacer un ajuste para asegurarnos de la incorporación de todas estas competencias necesarias para el nuevo contexto. Solución de problemas y management está en la capacidad de gestión, el trabajo con personas, trabajo en equipo, relaciones interpersonales, en trabajo en equipo, comunicación, liderazgo, que podríamos llamarlo liderazgo íntegro, pero sí hay un grupo de competencias, la competencia de autogestión, que implica aprendizaje activo, resiliencia, tolerancia al estrés y flexibilidad, que sí no está explícita entre las competencias de Servir, y que bien podría incorporarse. Es verdad que no pueden ser demasiadas las competencias, ya hay 7 competencias para directivos, pero bien valdría la pena incorporar algunas más. Y obviamente la que de todas maneras también sale en todos los estudios es la de competencias digitales. La situación de la pandemia nos ha puesto de frente a esa necesidad, pero es una necesidad fundamental. El mundo ya cambió, es un mundo no solamente de incertidumbres, también es un mundo muy marcado por las tecnologías. Y eso, además de competencias, digamos, las llamadas competencias blandas, ¿no? Requiere desarrollar competencias digitales, ¿no? No solamente para manejarnos en un entorno digital, para saber comunicarnos y liderar en un entorno digital, como mucho ha sido exigido en estas circunstancias de la pandemia, sino también para tener la lógica de la programación, la lógica de esta nueva mirada distinta, ¿no? Que es la que subyace en la inteligencia artificial, que es la que subyace en blockchain, que es la que subyace en machine learning, ¿no? Entonces, necesitamos entrar en ese mundo para poder estar en condiciones de analizar mayor cantidad de data, para poder profundizar y utilizar mejor la información, entonces, para tomar mejores decisiones. Y finalmente el tema de innovación y creatividad también es una de las competencias que sale muy marcadamente. Y ahí podríamos incluir probablemente esa competencia dentro de la competencia de orientación a resultados. La verdad es que muchos gerentes públicos, muchos directivos públicos son creativos, prueba de ellos el concurso de buenas prácticas gubernamentales de Ciudadanos al Día, o el concurso de buenas prácticas de Servir de gerentes públicos. O sea, existe eso. Muy probablemente hay que hacer un ajuste para verlo plasmado en la competencia de organización de resultados o en la división estratégica. Pero sí es importante que esté explícito, porque son las competencias que requieren complementarse de manera explícita para asegurarnos que los directivos públicos, que los gestores públicos tengan las competencias que necesitan para poder responder a las necesidades ciudadanas. Yo me quedo aquí y quedo atento para luego la ronda de preguntas. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Excelente la presentación. Ya tendremos oportunidad más adelante de los panelistas, de los participantes al evento, hagan preguntas. Continuamos con la siguiente ponencia, con Magín Viviano. Magín, tienes unos 15 minutos para luego continuar con la profesora Sato Tamashiro. Adelante, Magín. Bueno, buenas noches a todos y todas. Es un placer poder compartir con ustedes el día de hoy este tema tan relevante, importante, vigente. Me acuerdo, después de todo lo que ha
dicho Andrés, me ha venido a la memoria varias cosas. Una de ellas es mis inicios en el sector público. Yo venía de la industria minera durante algunos años y cuando llego a la ONP, en la primera entrevista que tuve con el titular, el señor Alejandro Arrieta, ya fallecido, me pregunta, pues, ¿qué es lo más importante en la minería? Y yo le dije, la rentabilidad, de todas maneras. ¿Y qué crees que sea lo más importante en el sector público? Y en ese momento, con toda la experiencia que ya tenía, no supe qué responderle. Han pasado los años y he ido aprendiendo en este proceso tan hermoso que es enamorarse del sector público, que existe una rentabilidad social, que existe una preocupación genuina por lo que tú haces, está más allá de un expediente, está más allá de un trámite burocrático. Lo que tú haces como servidor civil va a impactar en una persona. Eh, y si eso no lo podemos tener claro como servidores civiles, es muy difícil que nos enamoremos de esta carrera. En ese sentido, cuando hablamos de competencias, y justo estaba reflexionando este tema hace un tiempo también, tenemos que entender que las competencias didácticamente están separadas. Podemos tener 7, 8, 10 competencias, porque didácticamente es mejor tenerlas así para identificarlas con mayor claridad. Sin embargo, las competencias se desarrollan en sinergia, se desarrollan en conjunto, y es por eso que a veces a mí me gusta jugar mucho con un número que me gusta mucho, que es el 3. Y en esa línea, como las competencias que considero que los servidores públicos deben desarrollar en este proceso, eh, los había definido como pensamiento flexible o flexibilidad. Debemos aprender y desaprender rápido, y hago énfasis en rápido, porque ya de por sí la transformación digital o la cuarta revolución industrial nos tiene un poco desfasados. Con la pandemia, definitivamente estamos mucho más desfasados todavía. Y finalmente, la resiliencia. Pero estas tres competencias, en el centro de estas tres competencias hay un componente elemental y básico, que es la empatía. ¿Y por qué digo la empatía? Porque sin la empatía difícilmente nosotros podemos generar valor público, porque no vamos a poder entender lo que decía al principio, que lo que hacemos está más allá de un trámite, más allá de un expediente, más allá de un documento. Volviendo a estas tres competencias, la flexibilidad, pues, el mundo está cambiando demasiado rápido, demasiado. Esta pandemia, por poner un ejemplo, ha representado que mucha gente cambie de trabajo rápidamente. Hay gente, por ejemplo, que hacía shows infantiles, entonces iban con sus muñecos y con sus tortas y todo era un show presencial hermoso. Y la pasada me encuentro sorprendido que ya pues estamos con los shows por Zoom y se han reinventado. Y algunos me dicen que le da mejor todavía que presencial porque ahora no tienen que moverse. Tenemos otros casos de las entidades en que trabajamos seguramente, de personas que de repente hacían un trabajo, no sé, como el chofer, y ha tenido que reinventarse de repente en archivo, en otras actividades que le permita finalmente poder trabajar. Entonces, la flexibilidad que tenemos que tener, que como ustedes lo ven, no está aislada del aprender y desaprender rápido, y que no está aislada del afronte positivo que tenemos que tener ante esta situación, resulta siendo tres competencias que van de la mano, que se van, en algún sentido, algunas van tomando mayor
control de nuestro comportamiento en algunos momentos y en otros momentos la otra, pero que son un círculo virtuoso que nos va generando la posibilidad de desarrollar nuestras acciones con éxito. Para la flexibilidad, que es la competencia, digamos, la número uno que quiero desarrollar, recordemos pues que nosotros vivimos con creencias y hábitos. Eso es natural. El cerebro es un órgano ocioso. ¿No? Por favor, no vayan a pegar por esa frase. Pero el cerebro pues no le gusta gastar energía. ¿No? Prefiere crear sus atajos. Y las creencias y los hábitos son justamente los atajos que el cerebro usa para ya no pensar, para simplemente poder de alguna u otra manera eh, acortar ese proceso. La Tierra es redonda, listo, ya no pensamos más. Cuando manejamos ya no pensamos, simplemente conducimos. Y el cerebro lo evita. Entonces, tenemos para afrontar esta nueva realidad, esta nueva normalidad, que no solamente lo causa la pandemia, sino que, como bien lo dijo Andrés, lo causa este crecimiento exponencial que da la tecnología y que finalmente nos lleva a la cuarta revolución industrial. Tenemos que aprender a romper estos paradigmas. Tenemos que aprender a cambiar la forma en que entendemos el mundo, porque el mundo ya está cambiando, el mundo ya cambió y nosotros tenemos que acompañarlo. Antes, la evolución del hombre era más rápido que el mundo. Era genial, porque nosotros íbamos adelante. En un momento del tiempo hubo un cruce y la tecnología empezó a reproducirse exponencialmente en una curva que ya nos ha costado poder alcanzarla. Ahora hay tecnología que se crea en China, después en Estados Unidos, y cuando sumas, se crea una nueva tecnología y crecimiento es exponencial. Y es por eso que estas nuevas tecnologías retan nuestras creencias, nuestros paradigmas, nuestros hábitos, y para poder nosotros poder sobrellevar este proceso y generar comportamientos que nos lleven a resultados exitosos, debemos ser flexibles. Por otro lado, y como le voy a decir, las competencias no están aisladas, genera una sinergia bonita para nosotros. El aprender y desaprender rápido se vuelve una competencia vital. ¿Y por qué hago énfasis en rápido? Porque en realidad nosotros siempre aprendemos y siempre desaprendemos, eso es natural, es parte del ser humano, ¿no? Entonces, en toda nuestra vida, desde niños vamos aprendiendo cosas y desaprendiendo otras, pero sin ningún sentido de urgencia. Simplemente nuestra vida va recorriendo y va avanzando y vamos aprendiendo. Pero en esta coyuntura de hoy, donde insisto, la pandemia, digamos, ha sido un reactivo que ha dinamizado este proceso con mucha mayor rapidez, pero que está detrás de todo el cambio de la transformación digital de las organizaciones. El aprender de esa manera rápido se vuelve algo prioritario. No solamente nosotros aprender cosas para ser más empleables, sino también los negocios, las empresas, las organizaciones tienen que aprender y desaprender. Tienen que hacer las cosas, probar cosas rápido y a bajo costo, y si les funciona, bueno, invertir y seguir avanzando. Es una competencia trascendente el poder aprender y desaprender rápido. ¿Y qué tenemos que desaprender? Lo que no me ayuda. Y que tenemos que aprender todo lo que me ayuda. Y tenemos que probar, tenemos que iterar, tenemos que empezar eh, a, a, no perder el tiempo viendo si es que nos equivocamos y generando todo un proceso de análisis que no digo que no sea importante, pero en este momento hay que hacer, hacer y hacer. Y finalmente la resiliencia, ¿no? Cuando vemos la resiliencia a veces nos vienen pues conceptos complejos y nos dicen, sí, la resiliencia, ¿cómo va a ser el afronte? Tengo que ser Superman para afrontar eso. No, no. La resiliencia se puede ver en los pequeños detalles, en las cosas como afrontan. Yo la vez pasada comentaba un ejemplo que fue muy significativo para mí. Mi señor padre tiene 80 años, está encerrado de todos estos meses de pandemia.
y para una persona mayor no es fácil. Yo me acuerdo que había tenido un día muy pesado el día anterior porque ya estaba muy cargado, y esto pues impacta en la familia, impacta en la esposa, impacta en los hijos, y el afronte es pesado. Yo me acuerdo que el día siguiente se levantó con una sonrisa, agarró su guitarra y se puso a tocar un guayno de fiesta. Ese tema tan sencillo, esa decisión personal de tener un afronte, aún en unas circunstancias adversas, aún cuando sabes que es muy complejo, eso es resiliencia. El sobreponerse a un proceso que para nada es satisfactorio, que para nada es fácil, pero tomar la decisión de afrontarlo y con dos visiones. La optimista, que es la que uno hace ver el futuro con optimismo, hace ver el futuro que las cosas van a salir bien, pero también es esperanzadora. Significa de que lo que tú haces hoy tiene un sentido. Entonces, no basta con ser optimista, también hay que tener una visión esperanza, esperanza, esperanzadora para poder ver que lo que haces hoy tiene sentido. Y como les dije, al medio de todo esto, lo que integra estas competencias, el corazón de estas competencias, lo que nos va a permitir este, generar la sinergia de estas competencias, está la empatía. Esta empatía integradora, esta empatía que nos lleva también a entender al otro y también innovar, esta empatía que te permite conectar con tu equipo, porque en remoto a veces es difícil conectar y mucha gente dice, imagínate, se vuelve un poco plano la situación, pero realmente cuando desarrollamos esta empatía, esta conexión con el equipo, todas las demás competencias se integran a la perfección y el éxito de lo que tú hagas va a estar asegurado. Yo, eh, desde la experiencia, les puedo decir que en este proceso de desarrollo de competencias solo nos queda empezar. Empecemos por las que tengamos el contacto más cercano, empecemos por aquella que sintamos que es más afín a nosotros. Recordemos que nosotros los seres humanos somos a veces orientados a la acción y a veces a la reflexión. No todos somos iguales. Hay algunos que ya tú le dices, vamos a hacer esto y ya están 10 pasos adelante. Y hay otros que prefieren evaluar la situación para ir con calma. Bueno, depende de cómo seamos, elijamos la competencia que tengamos, que tenga para nosotros más significativa o que se alinee más a nuestra forma de ser y empecemos. Hay mucho por hacer y como servidores públicos, nuestro sentido de trascendencia, les vuelvo a decir, está más allá de un documento o un trámite. Está en generar una rentabilidad social y agregar valor público en beneficio de los ciudadanos. Eso es todo lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Gracias. Gracias, Magín. Interesantes reflexiones, como tú lo bien lo dices, desde la experiencia, ¿no? Desde la experiencia. Ahora tenemos las reflexiones y la ponencia de la profesora Sato Tamashiro por un espacio de unos 15 minutos. Adelante, profesora Sato. Muchas gracias, Jaime. Qué lindo escucharte, Magín. Andrés, igualmente súper interesante los contenidos que han compartido ya. Buenas noches con todas y todos. Muchas gracias por participar. Tenemos un auditorio grande y lindo de gente ávida de aprendizaje y eso tiene que ver mucho con lo mencionado hace unos momentos por Magín, ¿no? El aprender y desaprender, el tener esta actitud de avidez por conocer nuevos caminos, nuevas formas de hacer las cosas. Estamos en un momento de cambios inéditos, súper desafiante, así que necesariamente el ser humano desde nuestra naturaleza tiene que modificarse, ¿no? Y es una oportunidad no de muchos obstáculos en relación a las grandes oportunidades que se están evidenciando, ¿no? Tanto en el trabajo, en lo personal. Yo diría que hoy tenemos la gran oportunidad de ser seres humanos más integrados, ¿no? Antes era como que
hasta las 7 de la mañana estoy en casa, pero casi no estoy, luego me voy a trabajar y una vez que termine de trabajar me pongo en el otro rol de padre, madre, esposo, esposa, estudiante, qué sé yo, y era como que teníamos el tiempo compartimentalizado en roles, ¿no? Como que no estábamos tan integrados. Hoy el trabajo remoto pues nos ha generado un gran desafío, ¿no? Pero que sin embargo es más orgánico, ¿no? Más humano, es decir, a la vez somos todo, ¿no? Somos nosotros mismos, padres, estudiantes, jefes de equipo, miembros de equipo. Eh, somos más naturales, ¿no? De pronto en la cámara puede salir nuestro hijo saludando o decir un ratito que tengo que abrirle la puerta al delivery. Es decir, fluimos mucho mejor. Estamos en un proceso de acostumbrarnos de alguna manera a que este nuevo estado de las cosas, al principio que nos incomodaba un poquito, nos sentíamos inseguros, pero finalmente es más humano, es más real, ¿no? Somos nosotros mismos finalmente, y esto va a hacer seguramente que nuestras capacidades, nuestros talentos también empiecen a fluir de manera más natural, ¿no? Es decir, vamos a ir naturalmente rompiendo un poco estos esquemas y barreras, el tiempo para esto y el tiempo para lo otro, para finalmente integrar todas nuestras acciones, nuestras perspectivas, así que es una gran oportunidad de madurar en humanidad por ese lado. Por otro lado, creo que también maduramos en lo emocional, eh, como dice Magín y han comentado Andrés también con respecto a las competencias, la autorregulación, el propio el determinarse uno mismo, hacer las cosas sin que te estén supervisando, o por otro lado la empatía o la resiliencia, que son emociones que eventualmente no estaban puestas en valor y que son importantísimos, ¿no? Y que naturalmente la mayoría de humanos en el mundo hemos tenido que desarrollar por la pandemia, por los desafíos del trabajo también, pero nuevamente a nivel de civilización, a nivel de sociedad, a nivel del mundo laboral, el desarrollarnos más en lo emocional definitivamente va a sumar, ¿no? Entonces, eh, creo que eso se expresa a todos nos pasa, somos capaces de reconocer esta frase, creo que es muy común, hay días buenos y no tan buenos, ¿no? Así que nuestra vulnerabilidad también es parte de esa naturalidad y va a ser orgánico y va a funcionar en que finalmente vamos a fluir de mejor manera, ¿no? Vamos a ser nosotros mismos cada vez más expandidos, nuestras capacidades también, nuestras formas de pensar y nuestras formas de expresar. Traía para compartir algunas pautas que me gustaría ponerlas en pantalla para ordenar un poquito algunas ideas. Y bueno, Peter Drucker es un pensador de los fines de los años 80 y 90, de estos visionarios que en el mundo empezaban a notar los cambios a nivel de las economías, de los sistemas comerciales y competitivos, ¿no? Y como recuerdan en esa época, pues la globalización fue el desafío, ¿no? Antes de la globalización como fenómeno, pues cada país, cada economía era más o menos independiente y a partir de la globalización en esos tiempos, pues empezó la competencia mundial por el liderazgo en ciertos sectores de negocio y eso trajo pues una serie de demandas, de cambio en ese momento inéditas y trascendentes, ¿no? Cambiar la perspectiva del proveedor como el dueño de la cadena de valor, a que es el cliente y sus necesidades y expectativas la que definan finalmente la calidad del producto, etc. Pero en ese momento que también había mucha incertidumbre, dijo algo muy interesante, que era la mejor manera de predecir el futuro es crearlo, ¿no? Y un poco también volviendo a lo que decía Magín, pues hay que hacer y hacer. Lo que tenemos que hacer es no detenernos a analizar muchas posibilidades, sino que tenemos que desarrollar esta mentalidad, lo que en el mundo se conoce como mindset ágil, ¿no? Para no tener miedo y ensayar soluciones, ¿no? Este es el gran momento en que no deberíamos sufrir de parálisis por análisis, ¿no? Y más bien ensayar, prototipar, iterar, ¿no? Y así ir haciendo mejoras o reinvenciones o redefiniciones de las cosas, mirando no el proceso, sino el propósito. Y esa es una clave importantísima para los cambios en este nuevo contexto, que es lo que va a ser para el futuro, ¿no? No vamos a regresar definitivamente ni a las formas de trabajo, ni a las dinámicas o flujos de trabajo
como fenómeno de empleo, oferta, demanda, contrataciones, no va a ser lo mismo. Y por otro lado, más allá de la pandemia, ya teníamos antes del 2018, 19, sobre todo en Perú, en esos años fue que empezó a hablarse mucho de transformación digital. Casi todos los foros de gestión humana se hablaba de que los gerentes generales, la alta dirección, los CEOs estaban inquietos, esa era la palabra, ¿no? Inquietos, es decir, el no saber qué va a pasar, qué decisión es la mejor, cuál va a ser la mejor forma de encaminar las organizaciones. Y por otro lado, otro gran fenómeno importantísimo global es el cambio generacional, ¿no? Los centennials que hemos visto, por ejemplo, últimamente en estas marchas, de alguna manera nos están dando mensajes no solamente políticos, sociales, sino también en general de una generación orgánicamente conectada con la comunidad, con el bien común, con el servicio, pero también con la agilidad, la rapidez, la fluidez, la sencillez, ¿no? Organizarse por redes sociales y ser altamente efectivos y cumplir su propósito y misión. Y aquí nuevamente volvemos al punto, ¿no? Propósito, misión y agilidad. Ese es un diagrama que me parece súper interesante de lo que significa cambiar de pensar sobre procesos minuciosos, detallados, pero también complejos, robustos, pero pesados, carísimos, a una mirada ágil. Y lo ágil supone hacer una reinvención, una revisión. Y si ustedes miran los dos elementos que están a los lados de este ciclo de agilidad, ven al lado izquierdo algo que es sumamente complejo, probablemente caro, probablemente difícil de desanudar o entender. Y por otro lado tenemos algo ligero, sencillo, probablemente más barato, igual o mejor en eficiencia. Y entonces lo que necesitamos como competencia es, yo también diría que no hay como muchas competencias, sino que hay que englobar algunas cosas, así como el tema de la flexibilidad, que iría por ahí, ¿no? Tener esta mentalidad ágil, ¿no? Y la agilidad es rapidez, por supuesto, pero como ven en este diagrama, principalmente es pensar en sencillo, ¿no? En pensar en lo básico, y lo básico es el propósito. Porque en los últimos 20 años nos hemos preocupado en profesionalizar la gestión de personas, pero nos hemos basado mucho en lo que en los 90, cuando empezamos a profesionalizar los recursos humanos, era el paradigma de gestión, que eran los procesos. Y en ese sentido, pues hemos desarrollado procesos para todo, con hitos, muchos procedimientos específicos, muchos formatos, ¿no? Que han generado pues lo que se llama hoy en agilidad muchos dolores para los usuarios, ¿no? Los dolores son, oye, esto me demanda mucho para los beneficios que me genera, o me frustra porque no se cumple el fin que debería tener, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de gestión de rendimiento, o estudio de clima, o cualquier proceso de gestión humana, ¿no? Entonces, cuando uno desde gestión humana o recursos humanos empieza a cambiar su mentalidad como un conjunto de competencias, efectivamente hay que sumarle flexibilidad, empatía, resiliencia, porque este es un trabajo de servicio, pero hay que mirar también el framework o marco de agilidad que implica no solo rapidez, sino empezar a pensar en sencillo, rápido, no tener miedo a equivocarse, porque si existe el temor, pues probablemente no hagamos ningún cambio y sigamos insistiendo en imponer procesos de gestión humana que generan más bien disconfort, frustración en los usuarios, ¿no? Y no ocurre solo en el sector público, este es un tema paradigmático en la gestión de personas a nivel privado también, porque es como se gestó hace poco más de 20 años, pero ya es momento de cambiarlo, ¿no? Así de como toda la historia, las cosas funcionan un tiempo y luego pues no funcionan y hay que cambiarlo. Y en ese sentido, pues me gustaría compartir con ustedes algunos principios de la agilidad, ¿no? Y entonces, una de las bases que está en este diagrama dice abajo, ¿no? Que la seguridad sea una prioridad, ¿no? La seguridad se refiere, por ejemplo, que la gente no tenga temor, no tenga miedo,
Y esto no solamente tiene que ver con el sistema, sino que las personas también desarrollen la cualidad de argumentar, de enfocarse en una mejora y realmente saber cuáles son los beneficios y poder expresarlo. Que los jefes generen una atmósfera de trabajo horizontal, como decía Edward Deming, el padre de la calidad, también hace como 30 años. Lo primero que hay que hacer para que tengamos un proceso de calidad, en esa época todo era proceso, pero lo que hay que hacer es desterrar el temor de las fábricas, decía él, ¿no? Porque la industria era fundamentalmente industrial. Y ese fue el principio del liderazgo moderno, ¿no? Es decir, no un liderazgo punitivo, autoritario, de control, castigador, policía, árbitro, etcétera, sino más bien un liderazgo coach, mentor, cercano, auspiciador del talento y sobre todo que dé el espacio para que las personas ensayen, prototipen, iteren. Parte de lo que se dice hoy de la agilidad es que hay que equivocarse rápido y barato. Lo que decía Magín, creo que tiene que ver con lo mismo, hacer, probar, ¿no? Finalmente lo que vamos a lograr después resulta, les aseguro, incluyendo tecnología, con un presupuesto mucho más económico de lo que venimos haciendo, pero lo más importante, generando una buena experiencia e impacto en nuestro público, que es a quien nos debemos, que son los colaboradores, servidores, líderes de equipo, la entidad finalmente cumpliendo su misional y el ciudadano, ¿no? Generando valor público. Otro aspecto importante de la agilidad, lo tenemos en este nuevo diagrama, es lo que ella comentaba, experimentar y aprender rápidamente de esa experiencia, ¿no? Prototipemos, ¿no? Prototipemos quiere decir, ensayemos en alguna alternativa, fórmula, solución que pensamos es mejor a cómo estamos haciendo las cosas hoy. Que nos permita generar valor continuamente y que en ese sentido nos vuelvan personas increíbles, ¿no? Nosotros como equipo que gesta talento, como que ayuda a que la organización cumpla su misional y todos los colaboradores, todo lo que quiere el ser humano es expandirse en sus posibilidades, ¿no? Human experience, su perspectiva de experiencia humana total, es un poco el paradigma en donde tenemos que apuntar ahora. La generación centennial nos ayuda mucho a eso, porque son humanos expandidos, están muy conectados con sus emociones, con sus valores, con sus aspiraciones, son muy coherentes, hay mucho que aprender de ellos y muy ágiles también. Entonces, como se dice, pues si tienen ustedes a un centennial cerca, pues que hagan mentoría inversa, ¿no? Pregunten, ¿no? Cómo piensa, aprendan de ellos. Son una fuerza laboral que viene a dinamizar la organización y la organización tendrá que ir cambiando pronto, rápido, como ya se ha dicho, para poder obtener o generar un espacio donde ese talento se exprese. Es importante tomar en cuenta 3 términos, está aquí en inglés porque funciona así como presentación, pero están los insights, que son las verdades humanas, los outsights, que son las verdades sociales, y el foresight, que son las verdades perspectivas o de visión y de futuro, ¿no? Entonces son 3 miradas, yo les pediría que hay que desarrollar para cada cosa que hacemos en gestión humana, ¿no? O sea, hacer insight, ¿cuáles son las verdades humanas? A nuestro equipo, a la gente le gusta la forma que estamos desplegando las capacitaciones. No estoy hablando del PDP, estoy hablando de que el taller tiene esta forma, tiene este horario, tiene este formato, ¿no? O están buscando de repente, hay otras expectativas, trabajemos microlearnings, trabajemos videos, trabajemos podcasts, insights, ¿cuáles son las verdades humanas de la gente? Expectativas, experiencias, dolores. El outside son las verdades sociales, es decir, oye, ¿qué está cambiando? ¿No? Y ahí miramos, por ejemplo, todo este cambio de las generaciones, tenemos todavía una fuerza laboral intergeneracional que hace que haya demandas y expectativas distintas de desarrollo, de performance, etcétera. Y el foresight, es decir, hacia dónde vamos, cuáles son nuestros propósitos, ¿no? A veces los procesos hiper detallados nos absorben y nos hacen perder visibilidad, nos hacen mirar en profundidad y no de una mirada horizontal y expansiva, ¿no? Entonces miramos un punto en lugar de mirar el horizonte. El ser humano cuando mira el horizonte naturalmente su sentido se abre, su mente se agiliza, la sinapsis se activa, te vuelves más inteligente, en otras palabras, ¿no? O sea, más sabio, empiezas a mirar más variables, se te pueden ocurrir más ideas. Entonces, una de las cosas importantes de las competencias hoy es que tenemos que empezar a mirar procesos para evaluarlos, pero finalmente mirar más propósito y experiencia. Así que ese es un poco el mandato de hoy en gestión humana y de las competencias que se esperan desarrollemos, pues hay que empezar a mirar no solo procesos, sino experiencias. ¿Qué significa eso?
no ser un escudero del proceso, ¿no? Es decir, oye, yo tengo vocación de servicio y por eso te voy a imponer este procedimiento de cómo hay que hacer la encuesta de clima, lo tienes que llenar en tal fecha, igual en GDR, igual en todo, ¿no? Entonces, es como que el ser humano se ve del proceso, cuando en realidad deberíamos fijarnos en la experiencia, porque en el caso de gestión humana, pues el usuario es el humano, ¿no? Y lo que hay que hacer es empatizar entonces. Y bueno, muchos dirán, bueno, pero es que es mandato de la rectoría, ¿sabes? Pero incluso servir constantemente, y más aún en estos últimos tiempos, pues está haciendo otros estudios, están empatizando, ya vieron que hace poco menos de una semana ha salido una versión simplificada de GDR, y seguramente van a seguir en este proceso de agilidad, ¿no? Porque esta tendencia es para todos, ¿no? La pandemia nos ha llevado a acelerarnos en el paso que la transformación digital ya traía, que no es solamente implementar tecnología digital, sino es el mindset, es esto que les estamos comentando de la rapidez, de hacer pruebas, de iterar, de mejorar continuamente, pero basado en el propósito, basado en generar una buena experiencia del usuario. Así como hacemos eso, pues hay varias formas en realidad, en sesiones ágiles de empatización, con mapas de empatía, con Employee Journey Mapping o el mapeo de experiencia del empleado. También se pueden hacer métricas, por supuesto, ¿no? En este caso les estoy mostrando un resultado en la encuesta de Employee Journey Mapping o mapeo de experiencia del colaborador, donde se generan un poco los puntos de verdad, que son los momentos de interacción en donde se genera algún tipo de emoción importante y porque la actividad es relevante, por ejemplo, la selección de personal, la inducción, la evaluación de desempeño, el feedback del GDR, capacitación. Esto es solo un ejemplo, no son datos reales. Pero lo importante es gestionar los dolores, los pains y las ganancias, ¿no? Ganamos lo que es cuando generamos una mejor experiencia. Y se pregunta sobre la importancia del punto de contacto o touch, que son estos procesos, subsistemas de gestión de personas y la emoción que genera, ¿no? Entonces es un dolor cuando la distancia entre la importancia y la emoción es más de 10 puntos. Es una fortaleza cuando es importante por encima del 80%, igual que para que sea un dolor, y cuando la distancia es menor al 10%, ¿no? Entonces ahí es donde generamos el foco en que podemos mejorar. Y esto significa reformular muchas cosas, ¿no? Este es el momento, la ventana de oportunidad para el mundo, para gestión humana, de reformular muchos viejos paradigmas. Les voy a comentar solamente muy rapidito un ejemplo. Hace poco con una organización estuvieron con el mandato, digamos, de identificar puestos críticos, como los altos potenciales o high potentials y el plan de sucesión, etcétera, etcétera, todo lo que el mundo viejo nos traía. Así que investigamos las tendencias del mundo, vimos los modelos que habían, ¿no? Que es un puesto crítico, base de criticidad, la escasez de recursos humanos interna y externa, el alto costo de contratarlo o retenerlo, la probabilidad de abandono y finalmente eso es un puesto crítico, pero el tiempo ha cambiado. Estos paradigmas fueron creados en la primera década de este milenio, ya cambió la generación, fue hecha para la generación X fundamentalmente. Si ustedes recuerdan, hace 10 años, pues esta frase de la guerra por el talento, ¿no? Y dos gerentes jalándose a un estudiante, como si el talento fuera estático y lo tienes o no lo tienes y no se desarrolla. Entonces, la concepción del ser humano también es importante. El talento no es y no es. El talento surge en algún momento y a veces es inesperado. Les habrá pasado que a veces tienen un practicante, un asistente joven, que ya lo quieren hasta ahorcar porque no entiende algunas cosas o no quiere hacer algunas cosas y de pronto la siguiente semana se convierte en miembro del equipo clave, maduró, floreció. Y eso sucede con el talento a cualquier edad seguramente, pero más entre los más jóvenes, pero el talento no es y no es, o sea, es y no es así, existe o no existe, no es así, esa es la concepción antigua. El talento emerge, surge, se auspicia, se invita a que florezca, ¿no? Y para eso te trae un espacio sin temor, sin terror, ¿no? O esta frase que la habrán escuchado, ¿no? Los capacitamos, es caro y encima se van a ir. Los centennials cada vez más que los millennials tienen una alta rotación y eso no va a cambiar. Lo que tiene que cambiar son nuestros procesos, ¿no? De capacitación o desarrollo del talento. Así que hicimos una investigación de Outsize, imagínense, vimos modelos, y todos son cuadraditos, ¿no? Matrices, inclusive los famosos 9 boxes de talento, algunos quieren, yo quiero hacer 9 boxes, ¿no? Ubicar el potencial versus el performer o el de alto desempeño.
todos son cuadrículas. Entonces tenemos este modelo cuadriculado, paradigmas de procesos, de fit cultural, es decir, que calcen en lo que queremos, de rotular el recurso humano, tú eres talentoso, tú no lo eres, tú tienes potencial, tú no tienes, y tenemos finalmente un talento encapsulado como en esta figura, ¿no? Muy lindo, pero casi disecado, ¿no? Categorizado. Entonces el talento huye, y lo que queremos es esto, un mindset distinto, una forma de pensar donde se relevan las emociones, cómo se valoran, esto me gusta, no me gusta, esto me sirve, no me sirve, hay que escuchar más a la gente, se dice hoy, como no ha sido en recursos humanos tradicionalmente, hay que escuchar y hablar más con la gente que hablar de la gente. Pues hay que hacer muchas sesiones de empatización, incluso el clima, más que hacer métricas, pues hay que tener sesiones de empatización y hacerlo más continuo, hacer que valga la pena, talento expandido en lugar de encapsulado, y tendremos este talento natural, genuino, con sus emociones, con distintas formas de ver el mundo, feliz y transmite estas emociones con su contexto. Y ese es el futuro, ¿no? En este ejemplo de la escasez del talento, y por eso se hacen planes de sucesión, pues va a crear talento y se hace un desarrollo de capacidades más expandidas. Pues es eso, hay muchas cosas que decir en realidad. Eh, creo que hay que tener mucho entusiasmo, este optimismo que decía Magín, me parece súper interesante, no un optimismo solamente de que las cosas van a ser para mejor, sino que realmente hay que hacerlas mejor, y en gestión humana hay muchísimo que se puede poco a poco innovar, y es necesario que se haga. Muchas gracias. Excelente presentación. Estamos invitando a los participantes a hacer algunas preguntas en torno a las intervenciones que han tenido los panelistas. A ver, los invitamos a todos los que están aquí con nosotros acompañando en este webinar para si hacen algunas preguntas. Yo por mi parte ya veo algunas preguntas y creo que podría irlas comentando de forma tal de que más participantes puedan ir incorporándose en este punto. A ver, creo que esta la, no sé si sea, pero creo que la podría responder o dar unas reflexiones en torno a este punto. Para Magín, por ejemplo, cómo desde la perspectiva, desde tu perspectiva de que tú has comentado muy bien, de empatizar para un poco identificar las necesidades del otro y poder trabajar, pregunta un participante y dice, en un país corrupto como el nuestro, ¿cómo cambiar a la administración pública desde el lado de los recursos humanos, ¿no? ¿Involucra eso algún cambio radical? ¿Qué reflexión te trae esta inquietud de uno de los participantes, Magín? A ver, siempre contando alguna historia que me trae recuerdo cada frase, cada pregunta, ¿no? A veces, cuando las circunstancias se ven tan complejas para solucionar, no tenemos más remedio que empezar por nosotros mismos. Es bastante fácil decir vamos a hacer, ¿no? O hagan. Es muy complejo decir yo voy a hacer. Y en ese yo voy a hacer poner la energía, el compromiso y el cariño por aquello que tú crees que es lo correcto. O sea, no se me, digamos, tratando de ir en línea con la pregunta, el cambiar un país no es la suma de cambiar el gobierno, es la suma de cambiarnos a nosotros mismos y en ese cambiarnos participar y liderar aquello que de repente para nosotros en este momento no es correcto. No es una tarea fácil desprenderse y vivir la experiencia del sector público.
Pero creo que sí, y como lo dijo en un momento también la exministra de Economía, si las personas se motivan por participar en la política y llevan ese deseo sano de hacer mejor las cosas, creo que poco a poco podemos ir renovando lo existente y vislumbrando un futuro mejor. Por parte de los servidores civiles nos queda más que el compromiso de seguir apostando por ponerle corazón, ponerle empatía a lo que hacemos, pero también profesionalizar nuestro, nuestro trabajo, seguir aprendiendo, seguir creciendo, seguir desarrollándonos profesionalmente, ¿no? Yo creo que eso no deberíamos perderlo nunca, ¿no? Siempre hay muchas oportunidades, como bien lo dijo Sato en su ponencia, el mundo sigue creciendo y exige y demanda muchas cosas más aprendizaje. Y en este proceso, pues, que sumado a las competencias, también tenemos el cambio de mindset. ¿No? Yo le llamo, poner un nombre, el mindset surf, porque los surfistas, pues, tienen que anticipar la ola. El surfista se va a caer y tiene que aprender de sus errores. Bueno, se cae y tiene que subirse otra vez porque no le queda otra. Y finalmente tiene que adaptarse a la ola que le brinden y sacar el mayor puntaje. Y yo creo, sinceramente, de que todos, la única forma de cambiar este país que tanto queremos es que nos comprometamos por empezar por nosotros mismos y también por participar activamente en aquello que de alguna manera nos preocupa, ¿no? Y en este caso, la política eh, es una oportunidad, ¿no? Y no, ojo, por favor, se entiende, la política no como la conocemos en este contexto, sino en su esencia, ¿no? Que es básicamente la participación que tiene que tener el ciudadano en las decisiones, eh, digamos, de la gestión de un país, ¿no? El ir a votar es hacer política. Gracias, Magín. Excelente la reflexión. Acá hay una pregunta que tiene que ver con lo que ha comentado Andrés, el tema de las competencias. Hay una pregunta vinculada a cómo incorporar todo lo que es la transformación digital o la cuarta revolución industrial en los gobiernos regionales y locales, cuando las competencias todavía no están ahí, los acompañan para abrazar ese proceso, y también la parte de tecnología, comenta un participante del evento. ¿Qué reflexión te trae eso, Andrés? Si me permites complementar un poquito la respuesta anterior de Magín, yo diría que también una manera para combatir eficazmente la corrupción es profesionalizando el servicio civil. Nosotros tenemos un servicio civil que justamente no es profesional. ¿Qué significa eso? Que las personas no necesariamente ingresan por sus méritos, ¿no? No necesariamente, digamos, se mantienen por sus méritos. Hay una serie de distorsiones. Los contratos temporales CAS, por ejemplo, no ayudan a eso, son temporales y no necesariamente son muy meritocráticos los concursos. Y además tenemos un exceso de puestos de confianza directivos, ¿no? Entre el 70 y el 100% de los puestos directivos son de confianza, y eso no es que la confianza sea mala en sí misma, pero se presta a, digamos, al clientelismo, se presta a lealtades en base no necesariamente al principio de la legalidad, a la búsqueda del bienestar de la ciudadanía, sino a intereses de grupo. Y es el caldo de cultivo, lamentablemente, para la corrupción. Entonces, una manera de combatir la corrupción es teniendo un servicio civil profesional. La ley de servicio civil es una herramienta muy potente para profesionalizar el servicio civil, ¿no? Darle estabilidad, disminuir la alta rotación de las personas, que afecta también la continuidad en la ejecución de las políticas, etc. Entonces, esa es una manera. Y bueno, volviendo a la pregunta que me formulaste, efectivamente, la cuarta revolución industrial es una circunstancia que ya ha llegado
para afectar, digamos, el mundo en que vivimos, y el Estado no puede ser ni es ajeno a ello, ¿no? Estamos, como ya se ha dicho con mucha claridad por Sato Tamashiro, por Mahmoud Viviano, estamos con generaciones que ya tienen una manera distinta de ver las cosas, con nativos digitales y además con unos cambios muy acelerados por la tecnología. Entonces, si no se incorporan determinadas competencias, competencias digitales en los servidores públicos, van a quedarse desfasados de los avances que de todas maneras van a darse en las entidades públicas. Esa transformación digital probablemente no sea tan rápida como en el sector privado, pero va a ocurrir. Entonces, tienen que los servidores públicos estar capacitados para, digamos, participar de esta transformación digital, por una parte. Pero además de eso, y también veía que había unas inquietudes al respecto, eso significa que haya una labor de aprendizaje activo. Y ahí empato un poquito con lo que decía también Magín, de empezar por uno mismo. Empezar por uno mismo el cambio también supone ese aprendizaje activo. El estar constantemente buscando desarrollar sus propias competencias, aprender, desaprender, volver a aprender, para estar al día. Y ahí, digamos, necesitamos levantar las capacidades digitales de las personas, las competencias digitales. Entonces, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, en general las entidades públicas, deben abrirse a esa posibilidad de la transformación digital, y eso supone desarrollar las capacidades de su personal también, desarrollar sus competencias digitales. Hay distintas maneras de hacerlo, pero lo más importante es tener la decisión de hacerlo. ¿Por qué? Porque personas con competencias digitales podrán simplificar procesos, podrán tener un mejor diseño de los proyectos, de las intervenciones públicas de cara al ciudadano, le facilitarán la vida al ciudadano, ¿no? Entonces, eso es ahora lo que obviamente el ciudadano exige, demanda, necesita, ¿no? O sea, creo que todos ahora, digamos, obviamente estamos en una situación distinta. Ahorita estamos en una situación digamos, distanciamiento social obligatorio. Pero en realidad, cuando ya pase la pandemia, que en algún momento pasará, se harán la pregunta a los ciudadanos: ¿y por qué esto el gobierno regional o la municipalidad no lo hace digitalmente? ¿Por qué me obliga a que yo tenga que ir a hacer el trámite? ¿No? O sea, ya digamos, la exigencia va a ser distinta. Entonces, ponerlo en su planeamiento estratégico, gobiernos regionales y locales, incluir en los planes de desarrollo de las personas, desarrollar las capacidades, elevar competencias digitales del personal. Eso significa, por una parte, desarrollar competencias, pero también en las nuevas personas que se incorporen, ir pidiendo cierto nivel de desarrollo de estas competencias digitales. Excelente el tema de la reflexión sobre el tema del impacto de la ley de servicios. Una pregunta para Sato Tamashiro, que veo de las dinámicas. Comentaste, Sato, hay que mirar el propósito y no tanto el proceso, ¿no? Tener esa visión ahí. Y hay que actuar de manera ágil, equivocarse rápido y barato es una de las cosas que también se comentó. Tú que tienes una experiencia de mucho relacionamiento con el sector público, ¿cuáles crees tú que serían las recomendaciones para que un trabajador, digamos, en el sector público pueda hacer este proceso de articulación de un servicio público para ir dándole forma a esta nueva forma de hacer las cosas de cara a satisfacer una necesidad pública que el ciudadano espera, ¿no? Gracias, Jaime. Yo creo que definitivamente es un poco lo que, si bien lo que comentaba tiene que ver con el quehacer de recursos humanos, en realidad en todos los equipos, en todas las áreas, pues lo que tenemos que mirar es el propósito, ¿no? Y la posibilidad de generar valor público. Finalmente,
todo nuestro trabajo realmente tiene que tener una vocación de servicio, ¿no? Es decir, cuál es el bienestar que queremos generar en otros, ¿no? Y no malestar, ¿no? No que haga colas, no que tenga que venir 30 veces, no que dude de la validez de la información que le estamos dando, que esté incompleta. En estos años hemos hecho múltiples estudios donde hemos recogido docenas de errores dramáticos de usuarios de servicios públicos. Por otro lado, hemos visto servidores con muchas ganas de hacer las cosas, pero a veces no con el mejor jefe, ¿no? O con el mejor clima laboral que les permita exponer su mejor vocación con su mejor talento. Así que yo diría que desde los tomadores de decisiones hay una perspectiva importante, que es trabajar porque realmente tengamos el impacto que es nuestra misión, tener en la sociedad a través del servicio que se brinda, y pensar en eso, ¿no? Y a partir de eso retroceder, oye, este proceso, este procedimiento que tenemos, ¿realmente cumple el propósito de servicio que tenemos que hacer en términos de tiempo, de calidad, de lo que le demanda al ciudadano, económicamente, por ejemplo, emocionalmente? Y dentro de la organización, pues un poco lo que ya se dijo, realmente hay que empezar por uno mismo, ¿no? O sea, es fácil decir, es que mi jefe, es que el proceso, es que servir, es que la política existe, es cierto, pero hay que mirar qué está dentro de nuestro espacio de influencia, es decir, ¿qué podemos hacer nosotros? La actitud, el desarrollar la madurez, la autorregulación, la capacidad de argumentar, desterrar nosotros mismos el temor de nuestras acciones. Yo he visto más de un talentosa servidora que de pronto le dan una encargatura y se vuelve un tigre, no toma decisiones, qué sé yo, después vuelve a su puesto de tendencia, digamos, y de pronto ya no piensa en si esto está bien o qué es mejor, sino qué quiere su jefe, ¿no? ¿Qué piensa su jefe? Entonces ya no da opiniones, sino que piensa qué quiere que a su jefe le va a gustar. Entonces, estamos hablando de gente inteligentísima, seguramente ustedes conocen más de uno, pero hay que empezar por uno mismo, ¿no? O sea, ya es importante, es imperativo que cambiemos de era. Y eso pasa por las personas, o sea, la institución, la entidad no va a cambiarse de ropa de pronto y ¿no? de carisma. O sea, va a ser una organización en la suma, es una mini sociedad. Los seres humanos que la conforman, y cada uno de ustedes puede marcar la diferencia cada vez que se le pide su opinión. Hay que darla genuinamente y saber argumentar, hay que estudiar también. En estos meses hicimos un estudio con mi equipo y en mayo el 60% de personas por sí mismas habían llevado un curso online, gratuito, webinar como este, estudiando. Y al siguiente mes hicimos el mismo estudio con la misma pregunta y era el 70% el que había empezado a desarrollar el autoestudio como parte de su nueva forma de vida. Así que eso es un imperativo porque la información, el conocimiento está cambiando mucho por ósmosis, es decir, naturalmente de tanto ver cosas nuevas, escuchar cosas nuevas, su cerebro va a ir tomando otra forma, se va a expandir, nos va a hacer más sabios, con lo emocional más humanos también. Tomaremos mejores decisiones, pero yo diría que el cambio desde uno mismo es un gran paso en este momento, sobre todo donde las estructuras y los procesos empiezan a ser mirados para ser cuestionados. Así que hay una ventana de oportunidad y como humanos tenemos que estar preparados, ¿no? Y ahí estamos todos metidos. Hay muchas preguntas que están muy vinculadas con el tema del servicio civil, de diferentes tipos de inquietudes vinculadas al acceso a los puestos de confianza, a la reforma del servicio civil. Yo le pregunto a Magín, que está como directivo en ese tema, en una entidad pública y ha estado en lo público, que nos comente el impacto, para que los participantes tengan claro, que se esperaría, por ejemplo, que una entidad implemente un régimen del servicio civil, como el que tenemos, el de servir, y que pueda, digamos, transformar, de acuerdo a los lineamientos que estamos comentando, una entidad. Tú que estás en lo público en este momento, de manera directa, cuál sería un impacto previsible? Andrés lo comentó, pero es importante que tú
ya desde la experiencia que tú mismo has señalado, cuál sería el impacto que se esperaría, digamos, en las entidades públicas de cara a generar valor público, que es el objetivo de en las entidades públicas. A ver, la reforma del servicio civil tiene ya algunos años trabajándose. Sin embargo, tenemos que entender que esto es un proceso que no es de corto plazo, es un proceso de largo aliento. Y así como conversábamos hace un momento, cuando uno vive un proceso de cambio, finalmente es la implementación de una reforma, pues siempre vamos a encontrar aspectos que no están de alguna manera eh, vistos de una manera favorable por los trabajadores. La reforma en sí misma es buena. Yo tuve la oportunidad de liderar la reforma en la ONP y nos llevó a organizarnos, a ordenarnos, porque los procesos y las fases del tránsito te obligan a tener un orden. Y esto te lleva a tener la posibilidad de gestionar de una manera más ortodoxa tus procesos de recursos humanos. Sin embargo, se debe incentivar que las entidades públicas vivan este proceso para que en la sinergia de varias entidades se pueda ir construyendo y mejorando la reforma en sí misma. Una golondrina no hace el verano, y creo que la reforma es importante, pero falta seguir motivando a las entidades y al órgano rector para que se puedan viabilizar de una manera mucho más rápida la reforma. La reforma no necesariamente se ve o no está pensada necesariamente en que va a transformar una entidad. La reforma, como yo lo veo, está pensado en que en la sinergia de varias entidades en la reforma se pueda generar un impacto realmente significativo en la gestión. Entonces, mi reflexión acerca de ello es que la reforma es importante, sí. Estamos en un proceso de aprendizaje, sí. Pero si uno quiere ver el verdadero impacto de la reforma, vamos a tener que verlo cuando haya muchas entidades que ya hayan generado la reforma y que se pueda implementar en su totalidad todo el espíritu de la norma, y esto obviamente beneficie pues a una gestión más ortodoxa, más limpia, menos corrupta, etcétera, ¿no? Yo creo que ahorita que lo vemos aisladamente, en una que otra entidad no tenemos, no vivimos el total impacto de este proceso tan significativo y tan importante para el sector público. Gracias, Magín. Como digo, hay muchas preguntas vinculadas y voy a hacer una que creo que está ahí inmersa en muchas de las preguntas que están, y esa le voy a pedir a Andrés que nos dé su reflexión. Hay una pregunta que está por ahí muy directa. Si tenemos ese lapso de tiempo, y Magín ha señalado, porque él ha transitado en todas esas etapas del proceso, ¿por qué consideras, Andrés, que no se ha dado en las siguientes etapas o no se ha masificado, digamos, tú que has estado en esta, liderando un poco el tema de los gerentes públicos en Servir hace un tiempo, y a una mirada desde fuera, ahora desde la academia, pero siempre vinculado a este tema, ¿cuál es tu balance ahora de por qué la reforma del servicio civil no ha dado los siguientes pasos? ¿Cuáles crees tú que son esos elementos que todavía no han impulsado dar esos siguientes pasos de forma tal de que, por ejemplo, como tú mismo lo has comentado, las personas ingresen pues con las competencias que ya se requieran en los contextos actuales, corregir los riesgos de la corrupción que hay en este tema? Y también una pregunta vinculada a esto, ¿cómo afectaría esto? Por ejemplo, algunas preguntas que están ahí vinculadas a los temas de los cargos de confianza, si eso tiene una relación directa o no necesariamente, ¿no?
Adelante. Ok. El profesionalizar el servicio civil en todos los países es difícil. Y es difícil porque significa un cambio de modelo. Un cambio de modelo que está enraizado, ¿no? Ese modelo se conoce como spoil system, sistema de botín, sistema de patronazgo, sistema clientelar. Y es un sistema que en muchos países en vías de desarrollo todavía existe. En el Perú existe todavía, que es que, digamos, por oposición al sistema de mérito, al meritocrático. Es decir, las personas no necesariamente ingresan por sus méritos en un sistema como el que comento. Las personas no necesariamente progresan por sus méritos, no necesariamente tienen las competencias, le deben el puesto a la autoridad en base a la confianza, sea a través de los puestos de confianza o sea a través de concursos CAS que no son realmente meritocráticos. Entonces, y digamos, a veces sin cumplir o cumpliendo muy, digamos, no sé, raspando, por decir algo, los perfiles de puestos. Entonces, un sistema meritocrático como la ley de servicio civil implica cambiar eso, dejar eso. Y obviamente hay resistencia. Obviamente hay muchas personas que quisieran que se mantengan las cosas como están, el statu quo, ¿no? Porque, digamos, probablemente de otra manera sería difícil que ganaran concursos, o porque no se sienten lo suficientemente capacitados, o porque, digamos, perderían esta cuota de poder de designar y remover libremente a las personas, etc. Entonces, una primera razón por la que no avanza la reforma como debería es que hay resistencias y no menores. Una segunda, diría yo, mirando aquellos países donde sí ha avanzado, es una decisión política sostenida desde el más alto nivel, ¿no? Y digo sostenida porque Servir ha tenido varios picos de apoyo político importante desde el más alto nivel, pero no necesariamente sostenido en el tiempo. Y para que esto realmente avance, se necesita una sostenibilidad en la velocidad de crucero, ¿no? Porque es el tipo de reformas, ¿no?, de segunda generación que no evidencian en el corto plazo los resultados, ¿no? Son intangibles. Transparencia, integridad, ¿no? Innovación. O sea, es difícil de tangibilizar. Y para digamos, un rédito político de corto plazo, como lamentablemente estamos acostumbrados, entonces como que no funciona. Entonces necesitamos una decisión política sostenida que vaya más allá del corto plazo, mirando lo que necesita el país, ¿no? La institucionalidad que necesita el país. Y eso es ir una mirada de estadista para ir más allá, como digo, de la coyuntura. Esa es una segunda razón, digamos, importante, ¿no? Una tercera, yo diría, el mismo proceso de tránsito es complejo. Y ahí de repente Magín podría abundar en ello porque lo ha pasado y lo ha sufrido. Es complejo. Creo que se puede simplificar, se puede... es complejo y también, además de la complejidad que ya tiene, ¿no? Hay un tema pues presupuestal, ¿no? Porque tal como está concebido, digamos, toda una entidad, aunque sea una entidad tipo B, una entidad ejecutora, toda ella tiene que transitar. Entonces, claro, también hay, además de la complejidad de todo lo que implica la revisión de los procesos o el dimensionamiento o, digamos, el mapeo de los procesos, ¿no?, la valorización de los puestos. Realmente es complejo. Si estamos hablando de una entidad grande, ¿no?, que toda la entidad pase, es complejo. Entonces, de repente, en esta misma línea de lo que estamos hablando, de pensar fuera de la caja, de tener ideas así disruptivas, podríamos pensar en una manera distinta de transitar. Entonces, yo creo que ahí se le puede todavía poner una mirada más, más innovadora a cómo lograr el tránsito.
¿no? Y se puede simplificar para hacerlo. Yo creo que también eso, digamos, eso ayudaría bastante a que se avance en el tránsito, ¿no? Lo otro, diría yo, sí necesitamos empoderar más a Servir, ¿no? Servir es un organismo técnico muy importante, muy profesional, pero que tiene a su cargo el tema probablemente más importante del Estado, que es los recursos humanos, el capital humano del Estado. Entonces digamos, hay que fortalecerlo, hay que respaldarlo, desde la asignación presupuestal hasta, digamos, fortalecer sus competencias, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que también hay que fortalecer. Y lo último, diría yo, y es una autocrítica también, creo que ha faltado una mayor comunicación con la ciudadanía. La ciudadanía no tiene claro el tema del tránsito, de la reforma, no entiende que para la ciudadanía es un activo que la reforma avance. No hemos sido capaces de conectar adecuadamente, de hacer ese storytelling, ¿no? Para que la ciudadanía entienda, interiorice que para la ciudadanía es una garantía ciudadana que tengamos un servicio civil profesional, ¿no? Para sus necesidades ciudadanas. O sea, ese es un déficit muy importante. Y también con los sindicatos. También ha habido ahí un problema ahí de comunicación, de algunas opciones también que probablemente no fueron las mejores en su momento, cuando empezó la ley, ¿no? Como por ejemplo esta prohibición absoluta de la negociación colectiva, o insistir en la evaluación de desempeño en el corto plazo, cuando en realidad es algo que podía ser más adelante. O sea, hay algunas cosas que pudieron ser mejor, pero creo que también la relación con los sindicatos tiene que mejorar y la comunicación con la ciudadanía me parece que es crucial. Creo que ha sido una mirada bien interesante. Yo recuerdo mucho algunas, después del lanzamiento de la ley de Servir, habían charlas para indicar qué no era, qué no significaba la ley de Servir, porque se crearon muchas cosas diciendo esto y habían charlas de que no era la ley de Servir, o sea, parecía Los un tema de los mitos. Muy, muy interesante. Efectivamente, ese es un tema crucial, creo yo, en el tema esto de poder llevar adelante lo que son políticas públicas. Hay que comunicar, ¿no? Comunicar adecuadamente que se entienda. Y para cerrar un poco esta ronda de preguntas con Sato, se dijo, por ejemplo, finalmente cuando decimos una institución, pues siempre he creído que, y ustedes lo han señalado con mucha claridad, no son las paredes, no es el piso, sino son las personas y de alguna manera la cultura que de esa relación se logre formar con el tiempo, ¿no? Las costumbres, los hábitos que se generan. Pero también se dijo, que finalmente también lo dijo Magín, pues no digamos cambien o hay que hacer esto, sino qué hacemos. Y en esa reflexión, Sato, ¿cuál crees tú que nosotros deberíamos, todas las personas en general y los servidores públicos de cara a los servicios, que deberían pensar, por dónde pensar de manera personal para empezar ese cambio que hablábamos? Porque la suma de los cambios personales finalmente serán los cambios de las organizaciones. ¿Qué tú, en tu experiencia en este tema de recursos humanos, nos darías para ya, digamos, a las personas que están acá en el foro y también que nos están viendo por Facebook y por el Zoom del Diario Gestión? ¿Qué recomendaciones nos harías para interiorizar, digamos, y empezar un proceso de cambio de cara a la nueva normalidad y de cara para muchos servidores públicos, de cara a atender mejor al ciudadano? Sí, yo creo que no hay como una fórmula, ¿no? Pero creo que si cada uno quiere hacer una contribución, pues tiene que empezar por su espacio de influencia, que empieza por uno mismo, como ya dijimos. Creo que hay que hacer una misión con uno mismo de mejorar estas cualidades, entre otras como las que mencionó Magín, por ejemplo, ¿no? O sea, cómo realmente mejor en flexibilidad de pensamiento, ¿no? No quiere decir que uno cambie de posición de un día para otro, sino la forma en que miramos las cosas, no como cosas que deben ser, que son hechos, ¿no?
este proceso se hace así, porque se hace así, sino cuáles realmente son los beneficios que genera un proceso, cómo se puede mejorar. No todos los procesos están normados y aún así, siendo así, las normas se pueden ir modificando poco a poco en la medida en que hay luces acerca de cómo hacer mejor las cosas. La empatía es fundamental, ¿no? O sea, ya se mencionó muchísimo y claro, todos podemos decir, no, yo soy empático, pero empático con quién, ¿no? Y si estamos estamos en un servicio público, pues la empatía tiene que ser como ciudadano y desde ahí el propósito, ¿no? Así que hay que pensarlo como parte de una cadena realmente de valor, ¿no? Que genera valor público, ¿no? O sea, ¿cuál es mi contribución? Ubíquense, ¿no? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué pueden mejorar? ¿Qué pueden cambiar para mejorar la experiencia de tu área, el equipo, entre los equipos? Veo tantos estudios que hacemos de clima, de cultura, y recurrentemente, no solamente en el sector público, hay que decirlo, sino también en el privado, esta tradición que tenemos de estructuras hace que la gente ni siquiera entre los equipos, entre las áreas, entre las direcciones conversen, ¿no? Más bien son esquivos a la solidaridad, a la cooperación, ¿no? Más bien son como contrincantes y hay que negociar para lograr algo cuando en realidad son parte de un mismo equipo y tenemos un mismo usuario beneficiario final. Así que yo diría que nadie debe exonerarse de un cambio personal en la forma en que vemos las cosas, ¿no? Todos tenemos una responsabilidad, primero con los cambios que uno tiene que hacer y naturalmente el entorno va a ir cambiando, imagínense, ¿no? Una institución puede ser una pequeña de 50 personas, 100, 200, un sector de 5.000, 13.000, 20.000 servidores. Si poco a poco vamos cambiando, pues eso puede ser importante, ¿no? El cambio generacional, la profesionalización, como ya se dijo, del servicio civil, va a ir haciendo que también las cosas vayan cambiando. Hay algunos que no van a cambiar, eso hay que saberlo, ¿no? A veces me preguntan, y lo he visto por aquí, les preguntan, ¿qué hacemos con aquellos que no quieren servir, ¿no? Que no quieren cambiar, que no quieren aprender, que no quieren trabajar, finalmente, ¿no? Yo recuerdo en algunas conversaciones, encuentros que he tenido con distintos públicos, en este caso se trataba de una persona que ya debía haberse jubilado y no quería, y su frase fue, me voy a quedar aquí a fastidiar, ¿no? Pero realmente fue con J la palabra, hasta que me muera. Entonces yo no podía entender cómo alguien se despertaba un día en la mañana dispuesto a fastidiar, ¿no? A no cooperar con sus amigos, a no trabajar, a afectar al usuario. Son una minoría. Entonces, yo les diría también, y en todas las entidades son una minoría. Siempre va a haber gente que no quiere sumar, ¿no? Que quiere obstaculizar. Pero no tenemos que enfocarnos en ellos, sino más bien en nosotros, que somos la mayoría los que queremos hacer mejor las cosas, hacer sinergias con ellos, sumar, quitarse este terror a pronunciar el propio pensamiento, los deseos, emociones. Si estamos enfocados en el propósito, siempre habrá quienes escuchen y hay que cuidar el clima y la cultura porque eso garantiza que estas iniciativas pues tengan mejor puerto, ¿no? Así que desde gestión humana por lo menos ahí tenemos una gran labor, independientemente de lo que les hablaba de innovar en las metodologías, definitivamente creando espacios de trabajo más saludables, tendremos también resultados que realmente generen valor público. Gracias, Sato. Gracias a los panelistas también por las importantes reflexiones que nos han dado de cara a todo el tema de los recursos humanos en esta nueva normalidad. Muy bien, les recuerdo a los participantes que pueden acceder a la constancia de participación asistiendo los 3 días al ciclo de debate políticas públicas. Estamos compartiendo en el chat el enlace de la encuesta, la cual estará disponible solo el día de hoy. Una vez completada podrán acceder a la constancia digital. Recordarles que la constancia saldrá a nombre y apellidos que ingresen en la encuesta y serán remitidos a su correo en un plazo de 30 días posteriores al evento. Muchas gracias, estimados panelistas, por sus importantes reflexiones. Damos por concluido nuestro primer ciclo de debate políticas públicas, competencias de los gestores públicos para la nueva normalidad. Agradecemos a todos los que se han conectado a este Zoom y a través de las redes sociales por tu participación. También invitamos a registrarse a nuestro segundo debate de políticas públicas, desafíos para la institucionalidad del país en un contexto de crisis. El enlace también se está compartiendo por el chat.
de parte de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, les agradecemos su participación. Muchísimas gracias y que tengan muy buenas noches.